Sientes que algo se está rompiendo a tu alrededor y no sabes cómo nombrarlo. La iglesia convulsionada, la familia fracturada, los hijos alejados, el mundo que ya no parece el mismo, y tú ahí, tratando de orar, tratando de sostenerte, pero con una pregunta que no te atreves a decir en voz alta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Escúchame bien. Lo que estás viviendo no es señal de que Dios perdió el control. Lo que estás viviendo fue anunciado, fue profetizado. Un papa lo vio venir en 1884. La Virgen lo confirmó en 1917. Y nadie te lo había explicado de esta manera. Hoy eso cambia. Quédate conmigo. Lo que te voy a mostrar hoy cambia cómo lees este tiempo, porque hay algo que has estado mirando mal, algo que el enemigo ha querido que interpretes como derrota, como silencio, como abandono. Y no lo es, nunca lo fue. Hay un nombre para lo que estás viviendo, hay una fecha, hay una profecía. Y hay una promesa que no ha caducado. Era el 13 de octubre de 1884. El Papa León XIII acababa de celebrar la Santa Misa en la capilla privada del Vaticano. Los presentes lo vieron salir del altar con el rostro pálido, los ojos perdidos, como si acabara de regresar de algún lugar que ningún ser humano debería visitar. Se detuvo, no habló. Su secretario personal, que lo acompañaba ese día, relató después que el Santo Padre parecía haber visto algo que lo había sacudido hasta los huesos. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue una visión mística, documentada y preservada. León XIII escuchó una voz que reconoció como la voz de Satanás, y esa voz le decía a Dios: «Dame 100 años y más poder sobre aquellos que se me entreguen, y destruiré a tu iglesia». Y Dios, soberano, dueño del tiempo y de la historia, lo permitió. Ahora quiero que te detengas un momento aquí, porque eso que acabas de escuchar podría sonar aterrador, podría sonar como una derrota anticipada. Pero lo que el Papa León XIII entendió en ese momento no fue derrota, fue confirmación. Dios no fue tomado por sorpresa. Dios no concedió ese tiempo porque estaba distraído o porque el enemigo lo engañó. Lo permitió, porque lo controla. Porque en la soberanía de Dios, incluso el mal tiene calendario y tiene límite. Imagina lo que significa eso para tu vida. Imagina que todo aquello que sientes que el enemigo ha estado haciendo en tu hogar, en tu matrimonio, en la salud de los tuyos, en la fe de tus hijos, no ocurrió fuera del conocimiento de Dios, ocurrió dentro de su permiso soberano, y el permiso de Dios nunca es abandono, es confianza. Confianza en que Él sabe lo que hace, confianza en que tiene la quiente. Última palabra, confianza en que lo que el enemigo toca en tus manos, Dios todavía puede redimirlo. El retraso no es abandono, el permiso no es indiferencia, la batalla no es prueba de que Dios perdió. Es prueba de que hay algo en ti y en los tuyos que el enemigo quiere destruir porque sabe que tiene valor eterno. El retraso no es abandono, el silencio no es ausencia, y el permiso de Dios nunca es derrota. Lo que hizo León XIII inmediatamente después de esa visión es lo que más necesitas escuchar. Ese mismo año, el Papa se sentó y escribió una oración, no una carta diplomática, no un decreto teológico, una oración de batalla, la oración a San Miguel Arcángel, que desde 1886 se rezó al final de cada Santa Misa en todo el mundo católico. Durante casi 80 años, al terminar cada misa, la iglesia entera se ponía de rodillas y pedía la protección del Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. 80 años, cada misa, en todo el mundo. Y en 1965, con la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II, esa oración dejó de rezarse de manera obligatoria al final de la misa. Y yo no vengo aquí a hacer política eclesiástica ni a señalar a nadie, pero sí te voy a hacer una pregunta pastoral. ¿Por qué crees que esa oración se dejó de rezar justo cuando comenzó el periodo más turbulento que la Iglesia ha vivido en siglos? No lo digo como acusación, lo digo como invitación. Esa oración sigue siendo tuya hoy. Nadie te la puede quitar. Alguien aquí la sabe de memoria. Escríbela abajo en los comentarios. 33 años después de la visión de León XIII, la Madre de Dios tomó la palabra. Era Portugal, 1917. Un país sacudido por la guerra, por el anticlericalismo, por el hambre. Y Dios eligió a 3 niños para recibir el mensaje que sacudiría al siglo XX. Lucía dos Santos, de 10 años.
Francisco Marto, de 9, Jacinta Marto, de 7, los más pequeños, los menos esperados, los que el mundo jamás hubiera elegido como mensajeros de una profecía de alcance universal. La Virgen de Fátima se apareció 6 veces entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, y no vino a atemorizar, vino a confirmar, vino a preparar, vino a prometer. Los 3 secretos de Fátima son conocidos. El primero fue una visión del infierno, para que nadie pudiera decir que no existe, para que nadie siguiera viviendo como si las consecuencias eternas no fueran reales. El segundo fue una petición concreta, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y una advertencia de que si no se hacía, Rusia esparciría sus errores por el mundo. Y el tercero, revelado décadas después por el entonces cardenal Ratzinger, fue una imagen simbólica de persecución, sufrimiento y martirio dentro de la propia Iglesia. Pero el corazón de todo el mensaje de Fátima, la frase que resume todo lo que la Virgen vino a decir ese año, no fue una amenaza, fue una promesa, una sola frase que la Virgen pronunció con una certeza que no admite negociación. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. No, dijo, quizás triunfe si todo sale bien. No dijo, hay posibilidades de que esto se resuelva. Dijo, triunfará. Tiempo futuro, certeza absoluta, promesa sin condición de derrota. Y fíjate bien en algo que a veces se pasa por alto. La Virgen no aparece en los momentos fáciles. No aparece cuando la Iglesia está en su máximo esplendor, ni cuando las familias están unidas y la fe florece sin esfuerzo. Aparece en los momentos de mayor presión. Aparece cuando el enemigo ha pedido su tiempo y ese tiempo ha comenzado. Aparece porque Dios no deja a su pueblo sin respuesta, sin dirección, sin consuelo. Así como envió ángeles a los pastores en Belén, así como el Espíritu descendió sobre los apóstoles en el Pentecostés, así la Madre de Dios se presenta en los momentos que el mundo no entiende, para decirle a los que creen, sigo aquí, Dios sigue aquí, esto tiene salida. Y la salida ya fue preparada. Eso es lo que la Virgen de Fátima vino a hacer en 1917. No vino a aterrorizar, vino a orientar. A los que estaban perdidos en la confusión del siglo que comenzaba, la Virgen les dijo, sé lo que viene y ya tengo el plan. La Virgen no vino a decir que estaban perdidos, vino a decir, sé lo que viene y ya tengo el plan. Y ahora quiero mostrarte algo que puede cambiar completamente cómo lees el tiempo que estás viviendo. Escúchame con atención porque esto es donde todo encaja. León XIII tuvo la visión en 1884. El enemigo pidió 100 años. 100 años a partir de 1884 llegan exactamente a 1984. Y en 1984, el Papa Juan Pablo II realizó la consagración del mundo entero al Inmaculado Corazón de María, en unión con todos los obispos del mundo. Exactamente lo que la Virgen había pedido en Fátima. Exactamente al cumplirse el tiempo que Satanás había pedido. Esto no es coincidencia. Esto no es numerología espiritual ni especulación piadosa. Esto es historia verificable, fechas concretas, documentos de la Iglesia. Desde 1984, estamos oficialmente dentro del tiempo que la Virgen llamó el tiempo del triunfo de su Inmaculado Corazón. Lo que eso significa es esto. El caos que ves no es el final de la historia, es la resistencia antes del triunfo. Es el ruido de una batalla que ya tiene resultado conocido. Esto cambia cómo lees todo lo que está pasando ahora. Quiero llevarte a un pasaje de la Biblia que quizás has leído muchas veces, pero que hoy necesitas escuchar de una manera diferente. Es el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 14. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel después de que Daniel ha estado ayunando y orando durante 21 días, y el ángel le dice algo que debería sacudir a cualquier persona que hoy siente que sus oraciones no llegan a ningún lado. Le dice, desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y en humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Desde el primer día, no desde el día 21, no desde cuando Daniel finalmente lo hizo bien, desde el primer día. Pero entonces el ángel explica por qué tardó. Dice, el príncipe del reino de Persia se me resistió 21 días. Hubo una resistencia espiritual, una guerra invisible entre el mensajero de Dios y una fuerza del mal que no quería que esa respuesta llegara. ¿Escuchas lo que esto significa para ti hoy? Tu oración no fue ignorada.
Tu oración fue escuchada desde la primera vez que la hiciste, desde la primera vez que lloraste en la oscuridad, desde la primera vez que te pusiste de rodillas. Pero hay una resistencia en el mundo espiritual. Hay una batalla que no ves con los ojos, pero que es completamente real. Y el ángel llegó al día 22, siempre llega. Ahora bien, te voy a decir lo que nadie te dijo cuando empezaste a dudar. Daniel no sabía que era el día 21. Daniel no tenía un contador. Daniel no recibió un mensaje que dijera, aguanta 3 días más y llegará la respuesta. Daniel simplemente siguió orando porque creía que Dios escucha. Y en el día 21, cuando humanamente podría haberse dicho a sí mismo que su oración no había servido para nada, el ángel atravesó la resistencia y llegó. Nadie sabe en qué día de su 21 está. Esa madre que lleva años orando por su hijo no sabe si hoy es el día 18 o el día 20. Tú que llevas meses poniendo esa situación delante de Dios no sabes si mañana llega el ángel, pero lo que sí sabemos es lo que el libro de Daniel nos dice con claridad. La oración fue escuchada desde el primer día. El retraso no es rechazo, la demora no es indiferencia, es batalla, y la batalla tiene calendario. El príncipe resistió 21 días, pero el ángel llegó, y siempre llega. Hay algo que llevas tiempo creyendo y que necesito que escuches con toda honestidad. No te estoy juzgando, te estoy acompañando. Pero hay una mentira que el enemigo ha puesto en tu corazón durante esta temporada, y esa mentira es más peligrosa que cualquier dificultad externa que estés enfrentando. La mentira dice, Dios perdió el control. La mentira dice, el enemigo va ganando en mi familia, en mi iglesia, en el mundo. La mentira dice, lo que veo a mi alrededor es prueba de que la promesa de Dios falló. La mentira dice, esto nos tomó a todos por sorpresa, incluso a Dios. Y yo vengo hoy a decirte que esa mentira es exactamente eso. Una mentira, una lectura equivocada del tiempo en que vives. El caos tiene nombre. Tiene fecha, tiene profecía y tiene final anunciado. Di esto en voz alta, donde estés ahora mismo. Esto fue anunciado. Dios no fue tomado por sorpresa. Dilo otra vez con convicción. Este es el punto donde la mayoría de los católicos de hoy están leyendo mal su tiempo. Y quiero que te quedes conmigo aquí, porque lo que sigue cambia cómo oras desde hoy. El error más peligroso no es el que comete la persona que abandonó la fe. El error más peligroso lo comete la persona que sigue creyendo, que sigue orando, que sigue yendo a misa, pero que ha comenzado a leer el caos como derrota de Dios. Esa persona peligrosamente empieza a retirar su confianza, empieza a orar con menos fe, empieza a esperar menos, empieza a acostumbrarse a la idea de que quizás esta vez Dios no va a responder. No confundas la batalla con la derrota. Estamos en guerra, no en rendición. Hay una diferencia enorme entre estar en medio de una batalla y haber perdido la guerra. Y cuando la Virgen de Fátima dijo que al final su Inmaculado Corazón triunfaría, no estaba describiendo un escenario donde todo iría bien desde el principio. Estaba describiendo exactamente lo que estamos viviendo, una batalla real, con pérdidas reales, con dolor real, con confusión real, pero con resultado final ya escrito. ¿Sabes qué hace el enemigo cuando siente que el tiempo se le acaba? No se retira en silencio, se vuelve más ruidoso, se vuelve más agresivo, se vuelve más visible. Porque un enemigo derrotado que todavía tiene un momento de tiempo libre no se queda quieto. Hace el mayor daño que puede antes de que llegue su límite. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. El ruido que escuchas no es señal de que el enemigo ganó. Es señal de que el enemigo sabe que se le acaba el tiempo. El dragón más furioso no es el que está triunfando, es el que está perdiendo y todavía tiene dientes. Eso cambia completamente cómo debes pararte ante lo que estás viviendo. No como una persona que ve la derrota llegando, sino como una persona que ve la batalla en su momento más intenso, justo antes del amanecer. La oscuridad más densa no es el final de la noche, es la señal de que el amanecer ya está próximo. Piensa en esto. El segundo secreto de Fátima no habló solamente de Rusia como entidad política, habló de una época de confusión espiritual que se extendería por el mundo si no se respondía a lo que el cielo pedía. Habló de naciones enteras que serían sacudidas. Habló de sufrimiento dentro de la propia iglesia. Habló de una crisis que llegaría hasta el corazón de las familias creyentes. ¿Te suena familiar? Porque lo que describes cuando hablas de tu hijo que se
alejó de la fe, de tu familia que ya no va a misa, de tu comunidad parroquial dividida, de tu corazón confundido ante lo que ves en la Iglesia Universal. Todo eso no es señal de que Dios se equivocó. Todo eso fue descrito, todo eso fue nombrado, con décadas de anticipación. Y esto es lo que más me importa que escuches hoy. Si Dios describió con tanta precisión lo que vendría, también preparó con la misma precisión lo que hace falta para atravesarlo. Dios no improvisa, Él prepara. Hay una madre que yo conozco pastoralmente, no voy a decir su nombre, lleva más de 20 años orando por su hijo, un hijo que un día simplemente dejó de creer, que se casó fuera de la iglesia, que dejó de rezar, que cuando ella menciona a Dios en la mesa cambia el tema o sale de la habitación. Ella viene a misa sola, lleva el rosario en la cartera, y cuando yo la veo arrodillada después de la comunión, sé que está intercediendo, sé que está poniendo ese hijo delante de Dios con una fidelidad que no ha cedido en 2 décadas. Esa madre no sabe que lo que está haciendo es exactamente lo que el cielo pidió en Fátima. No conoce la teología de la consagración, no ha leído los documentos de la congregación para la doctrina de la fe, pero lleva 2 décadas haciendo lo único que el cielo pidió: orar, perseverar, no soltar. En el Apocalipsis hay una imagen que lo resume todo: una mujer vestida de sol, en batalla, que no es derrotada. Apocalipsis 12, versículo 1. Una señal grande apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta imagen no es una decoración poética, esta imagen es una declaración de guerra y de victoria al mismo tiempo. La mujer está en batalla, el dragón la persigue, el dragón amenaza, el dragón hace ruido, pero la mujer no es destruida. La mujer sigue de pie. Los padres de la iglesia han visto en esta imagen a María, han visto a la iglesia. Y yo hoy te digo que en esa imagen también estás tú. Estás tú, madre que ora sola en la madrugada, cuando todos duermen. Estás tú, abuela con el rosario en la mano que llevas décadas intercediendo por una familia que no siempre te lo agradece. Estás tú, hombre de fe que vas a misa mientras tu mundo exterior se tambalea. La mujer vestida de sol no cae. Está en batalla, sí. Está bajo presión, sí. Está amenazada, sí. Pero no cae. Lo que el enemigo quiere que interpretes como derrota es solo el ruido del dragón furioso porque sabe que pierde. Un dragón que sabe que pierde hace más ruido, no menos. Cuando el ataque se intensifica, no es señal de que el enemigo está ganando. Es señal de que el enemigo sabe que se le acaba el tiempo. Y aquí hay algo que necesito que te quede grabado. La mujer del Apocalipsis no vence porque sea invencible por naturaleza. Vence porque hay alguien más grande que el dragón que la sostiene. Ella no gana sola, gana porque está vestida del sol, que es Cristo. Gana porque tiene la luna bajo sus pies, que es el símbolo de lo transitorio y pasajero, sujetado bajo su autoridad. Gana porque tiene sobre su cabeza 12 estrellas, que son el pueblo de Dios que la acompaña. Y eso también eres tú. No tienes que ganar solo, no tienes que entender todo para sostenerte, no tienes que ver el resultado final para seguir de pie hoy. Tienes que estar vestido de Cristo, tienes que tener a María como tu madre en la batalla, y tienes que recordar que esta historia no la escribes tú solo, la escribe Dios, y Él ya sabe cómo termina. Quiero hablarte de algo concreto ahora. Quiero nombrarte algunas cosas que quizás estás interpretando como abandono de Dios y que en realidad son exactamente lo contrario. La frialdad espiritual de un hijo o de un familiar cercano. Lo miras y sientes que todo tu trabajo de años en la fe se fue, que tus oraciones no sirvieron, que Dios no escuchó. Y yo te digo, eso es el campo de batalla, no el resultado final. Daniel oró 21 días, la respuesta estaba en camino desde el primer día. La confusión que ves dentro de la iglesia, las cosas que escuchas, las divisiones, las dudas, los escándalos, te hacen pensar que algo falló en el plan de Dios. Y yo te digo, fue descrito, no es sorpresa, no es señal de derrota, es exactamente el tiempo que León XIII vio y que Fátima confirmó. El agotamiento de orar sin ver respuesta. Llevas meses, quizás años, poniendo lo mismo delante de Dios y sientes que tus palabras rebotan contra el techo. Eso no es el silencio de Dios, es la resistencia del pli.
Príncipe que Daniel describe, la resistencia tiene calendario, no es permanente, y esa sensación de que el enemigo va ganando en el mundo, en las familias, en la cultura, en las mentes jóvenes, eso no es el marcador final, es el ruido del dragón. El dragón hace ruido porque sabe que la mujer no cae. Quédate conmigo, porque esto que sigue cambia como horas desde hoy. Hay algo concreto que hacer. No te vengo a decir solamente lo que está pasando, te vengo a decir lo que el cielo ya instruyó que hiciéramos. Y son 3 cosas, no son complicadas, son las mismas cosas que León XIII y la Virgen de Fátima señalaron, cada uno desde su momento, con la misma dirección. Lo primero es la oración a San Miguel Arcángel. León XIII la escribió para este tiempo, no para otro tiempo. Para la batalla que estamos viviendo ahora. Rezarla no es una devoción opcional de gente muy piadosa, es entrar en la batalla con el arma que el propio Papa puso en manos de la Iglesia, después de lo que vio. Si no la sabes de memoria, apréndetela esta semana. Si la sabes, recupérala, hazla parte de tu día. Lo segundo es la consagración al Inmaculado Corazón de María. No te estoy pidiendo que hagas algo complicado, te estoy diciendo que el cielo lo pidió. La Virgen no hizo una sugerencia pastoral, hizo una petición específica: consagrarte, consagrar a tu familia, poner tu hogar bajo el manto del Inmaculado Corazón, es responder con obediencia a lo que el cielo ya instruyó. No es devoción adicional, es la respuesta pedida. Y lo tercero, lo más difícil pero lo más esencial, la perseverancia en la oración cotidiana. El ángel de Daniel llegó, pero llegó en el día 22, no en el día 1. Nadie sabe en qué día de su 22 está. Nadie sabe si mañana es el día en que el ángel llega, pero lo que sí sabe es que si suelta la oración hoy, no va a estar ahí para recibirlo. ¿Quién aquí va a comprometerse a rezar la oración a San Miguel esta semana? Escribe sí en los comentarios, que sea un compromiso real. Déjame contarte algo que llevo guardado en el corazón desde hace años. En una parroquia donde serví, había una señora a quien todos conocíamos simplemente como la abuela Rosa. Tenía más de 80 años. Venía a misa todos los días que su salud se lo permitía, siempre en el mismo lugar, tercera banca del lado de la epístola, cerca de la imagen de la Virgen, y siempre con el rosario en las manos, incluso durante la misa. Un día, uno de los feligreses más jóvenes me preguntó con una especie de ternura condescendiente: «Padre, ¿qué hace esa señora con el rosario en la misa?», como si fuera algo pintoresco de ver en una persona mayor. Y yo le respondí: «Está haciendo exactamente lo que el cielo pidió en Fátima». Ella no sabía de teología mariana avanzada, no había leído los documentos del Vaticano sobre las apariciones, nunca había escuchado hablar de la visión de León XIII, pero llevaba 60 años haciendo lo mismo, orando, perseverando, sin soltar. Cuando le pregunté una vez por qué rezaba tanto el rosario, me miró con esos ojos que tienen las personas que han vivido mucho y sufrido con dignidad, y me dijo: «Padre, yo sé que Dios escucha. No siempre sé cuándo va a responder, pero sé que escucha». Esa mujer era la mujer vestida de sol del Apocalipsis, sin corona visible, sin nombre en ningún documento, pero de pie, siempre de pie. A veces los más sabios en la batalla no son los que más saben, son los que más perseveran. Declara esto conmigo ahora mismo, en voz alta, donde estés. Estoy dentro de una profecía, no fuera de ella. Dios no fue tomado por sorpresa. Al final el Inmaculado Corazón triunfa, y yo estoy del lado del triunfo. No voy a leer el caos como derrota. Mi oración no ha sido en vano. El Señor sigue obrando a mi favor. Confío en Dios incluso aquí. Escribe en los comentarios: «Yo estoy del lado del triunfo». Que sea una declaración, no solo un texto, que sea el momento en que decides no seguir leyendo mal el tiempo que estás viviendo. Vamos a orar, y quiero que ores de verdad, no que escuches mientras yo oro, que ores conmigo. Pon una mano en el corazón si puedes. Señor Dios, Padre nuestro, hoy venimos a ti con el peso de lo que hemos estado viendo y de lo que hemos estado sintiendo. Venimos con las preguntas que no nos atrevemos a decir en voz alta. Venimos con el cansancio de orar por lo mismo durante años sin ver la respuesta que esperamos. Venimos con el dolor de ver a los nuestros alejarse de ti. Venimos con la confusión de ver a la Iglesia sacudida por cosas que no entendemos. Y hoy, Señor, elegimos no interpretar esto como derrota, elegimos leerlo como batalla.
como el tiempo exacto que tú viste, que tú nombraste, que tú preparaste, y para el que tú ya tienes la respuesta escrita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en esta batalla, sé nuestro amparo contra las acechanzas del enemigo, cúbrenos, cubre nuestras familias, cubre a los hijos que se alejaron, cubre a los nietos que no conocen el rosario, cubre los hogares donde la fe se ha enfriado, protege a los que todavía oran aunque no vean nada. Madre Santísima, tú que prometiste que al final tu inmaculado corazón triunfaría, recibe hoy a los que estamos de rodillas delante de ti, a los cansados de ver el caos y que necesitan que alguien les diga que esto tiene salida, a los que llevan años intercediendo y que hoy están casi a punto de soltar la oración, a los que se visten y sonríen y salen a la calle mientras por dentro están llorando, a los que han sido fuertes para todos y que esta noche, en silencio, no tienen nada más que lágrimas y fe. Señor, confirma en ellos lo que tú mismo anunciaste, que sientan esta noche que están dentro de tu plan, no fuera de él. Que el triunfo que prometiste ya viene. Amén. Lo que vives no te tomó por sorpresa a Dios, lo vio venir, lo preparó, lo permitió porque lo controla, y ya tiene el final escrito. Un papa lo vio en 1884, la Virgen lo confirmó en 1917, Juan Pablo II respondió en 1984, y desde entonces estamos dentro del tiempo del triunfo, no fuera de él, dentro. El caos que ves no es el marcador final, es el ruido del dragón antes de que caiga. La mujer sigue de pie, la iglesia sigue de pie. Y tú también puedes seguir de pie. No sueltes la oración, no sueltes el rosario, no sueltes la fe. El ángel está en camino, siempre llega. Quiero que te lleves 3 cosas de este mensaje. Primero, lo que estás viviendo tiene nombre, tiene fecha, tiene profecía. No eres la primera persona que atraviesa este tiempo confundida o agotada. Eres parte de una generación que fue descrita con anticipación y para la que ya existe una respuesta preparada. Segundo, tu oración es real y llega a un Dios que escucha desde el primer día. La resistencia que sientes no es silencio de Dios, es batalla espiritual, y la batalla tiene fin. Tercero, hay algo concreto que hacer. La oración a San Miguel, la consagración al Inmaculado Corazón de María, la perseverancia cotidiana en la oración, no como activismo religioso, como obediencia a lo que el cielo ya señaló. La próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de algo que Fátima también dijo y que casi nadie conecta con la vida espiritual diaria. Te va a servir, quédate pendiente. Y si este mensaje hoy te ayudó a leer mejor el tiempo que estás viviendo, envíaselo a alguien que lo necesite. A alguien que esté leyendo el caos como derrota. A alguien que esté a punto de soltar la oración. Que sepa que fue anunciado, que sepa que tiene salida, que sepa que Dios no improvisa, Él prepara siempre, y lo que Él prepara, nadie lo puede detener.